la consulta popular sobre la revocación del mandato, que se va a costar 9,000 millones de pesos, que si no va a costar, pues tuvo que salir al quite el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a decir, ¿a quién se le ocurrió decir que va a costar 9,000 millones? ¿A quién se le ocurrió, mi querido Bernardino? Quién sabe a quién se le haya ocurrido, Eduardo, pero sí estaba corriendo ese rumor de que pues iba a ser un gasto de 9,000 millones de pesos para realizar esta consulta o esta participación de los ciudadanos en el sentido de la revocación del mandato. Otro ejercicio inútil. Pues sí, mira, Eduardo, la verdad es que no ese es el costo. Ahorita, ya en septiembre, muy probablemente se solicita el presupuesto, ¿no? Al Congreso, a la Cámara de Diputados para el 2022 de todas las dependencias. Y ahí van a estar discutiendo si efectivamente la cantidad que se requiere va a ser aprobada o no aprobada para la revocación del mandato. Sobre todo porque ya desde diciembre del año pasado la Constitución fue reformada para que se estableciera también la revocación del mandato del presidente en turno, no de este presidente, de cualquier presidente de la República, porque también se está diciendo que se va a revocar o no se va a revocar al presidente actual. Claro, le tocaría hoy actualmente a este presidente, ¿no? Al presidente. Pero no puede ser retroactivo porque a él lo eligieron los mexicanos para un sexenio completo. Es que ese es el otro problema. Hicieron esa reforma constitucional indebidamente desde el punto de vista porque no debería de aplicar para el actual presidente, porque no él fue designado por un proceso electoral, con unas reglas del derecho electoral, con la propia Constitución, con todas las normas del INE, por 6 años, como se lo señala la Constitución, y todos los ciudadanos que votaron en el 2018 votaron, sí, en mayoría por un periodo de 6 años. ¿Qué hubiera pasado entonces? Deberían haber hecho los legisladores esa reforma constitucional, pero para el siguiente periodo, para el 2024, para el nuevo presidente que entrara. Entonces, en ese proceso sí entraría pues está este principio de la democracia participativa de los ciudadanos, de la revocación del mandato. Pero además es una payasada. Esto no se puede manejar como si fuéramos un sistema parlamentario, que el día que el partido mayoritario del Parlamento pierde su mayoría, pues el primer ministro se va a su casa. Es un país, es una república con un gobierno representativo dividido en 3 poderes. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en hacer un híbrido cuando ya sabemos que los híbridos son estériles? No entiendo. No, sí no lo sabemos, Eduardo, y además vamos a ver cuál va a ser el costo también, el presupuesto para esta participación. Se requiere en principio una petición por parte de los ciudadanos. Se habla de un 3% del listado nominal, inscritos en el listado nominal, que es alrededor de 2,820,000 personas, 820,000 personas, que sería pues de 94 millones, cerrando los números, sería pues esa primera petición que se tendría que hacer. ¿Cuándo empezaría? Se supone lo que dice la Constitución, e inclusive ya el senador Monreal acaba de presentar la iniciativa de ley de la ley reglamentaria del artículo 35 de esta revocación del mandato. Es que él sí quiere que se vaya el señor presidente, tal vez. Pues no sé, Eduardo, pero yo creo realmente la ley es casi copia de la Constitución, repite lo mismo que dice la Constitución. Oye, pero una cosa, vamos a suponer, en el remotísimo caso, que ganara, que se largue. ¿Quién entra en su lugar? Hay un sustituto que tiene que entrar, ¿no? En su momento, y sería, dice la Constitución, sería el presidente de la mesa directiva del Congreso en turno, que estuviese en ese momento. Sería, pues no sé, por allá por el mes de posterior a marzo, ¿no? ¿Estás hablando del presidente de cuál mesa directiva? ¿Cámara de Diputados o Cámara de Senadores? Dice la propia ley del Congreso. Habría que ver si es Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. Si es el del Congreso, es el de Diputados, ¿eh? Sí. No, entonces, pues perdóname, porque también el Congreso también es la Cámara de Senadores. Se llama el H, Congreso de la Unión Bicameral. Pero una persona más, el presidente, cuando son las dos cámaras, debe haber un presidente, y en todo caso es el de la Cámara de Diputados. ¿No estaremos especulando? No. Ahorita te doy el fundamento legal, Eduardo. Sí. No lo sé, no es que desconfíe de ti, Venus, pero creo que hasta la ley está mal escrita. Es que ese es el otro tema, Eduardo. Finalmente hacen las leyes a veces y dices, bueno, ¿quién lo va a sustituir en dado caso que el presidente reúna
dicen en la revocación del mandato el 40%, estamos hablando otra vez de 37 millones de personas, un poquito más, 600,000, tomando en consideración el listado nominal de 94 millones de personas. Esa parte creo que hay que entenderla, Eduardo, pero también hay que entender que este proceso llevará, repito, otro tipo de presupuesto. Y además, pues es un tema que yo desde el principio lo hemos dicho, lo acabamos de comentar, Eduardo, no estamos de acuerdo porque el presidente no puede ser revocado en este periodo. O sea, eso, pero ya está, desafortunadamente está así, y habría que ver si se juntan las firmas, pero también la ley, inclusive, Eduardo, señala que dentro de esa solicitud de firmas que se hagan de 2.820.000 personas, también se requiere que cuando la solicitud corresponda a por lo menos a 17 entidades federativas que representen un mínimo del 3% del listado nominal. O sea, y hay otro candado también, ¿no? Para que entonces se pueda hacer la convocatoria por el Instituto Nacional Electoral y se proceda, pues por supuesto, a llevar a cabo el día de la jornada electoral de la revocación del mandato. También esa revocación del mandato, una vez terminada esa declaración de validez por parte del Instituto Nacional Electoral, volvemos a lo que pasó con la consulta popular. ¿Y qué es a lo que volvemos? A lo que viene a ser el medio de impugnación. La ley que se acaba de presentar en el Senado por el senador Monreal habla del recurso de apelación. Y el recurso de apelación en materia electoral, Eduardo, tiene otro candado. ¿Sabes cuál es? Es que habla respecto a las agrupaciones políticas y a los partidos políticos que tengan el interés legítimo. Esta revocación del mandato no participan partidos políticos y no participan agrupaciones políticas. O sea, en otras palabras, desde mi interpretación, no tendrían el interés jurídico, ¿sí? Para hacer este tipo de impugnación de la revocación del mandato. Entonces, ¿qué? ¿Nadie la puede impugnar y se va? Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, hay un vacío también legal en ese sentido, ¿no? Entonces, yo no soy el magistrado del tribunal, habría que ver qué va a pasar inclusive hoy actualmente también con los magistrados, porque también hay una crisis al menos al interior, no sé qué vaya a pasar posteriormente en este caso de la designación de los magistrados que están ahí en el tribunal electoral. Tenemos la bronca en el TRIFE, donde hay 2 presidentes. Efectivamente, ya ves que hay una bronca por ahí y se tiene que resolver, no sé si se vaya a ratificar a la. Y ya dijeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que ellos no se van a meter, que el TRIFE es un organismo autónomo que no rinde cuentas a nadie, que se hagan bolas. El presidente quiere que renuncien todos, lo cual no va a ocurrir, obviamente, pero está muy simpático lo que pasa, lo cual demuestra que somos un país en ebullición. Mónica. Nada más una cosa, Eduardo, para que quede claro que quien va a asumir en su caso de la revocación del mandato, el artículo 84 constitucional también dice que se habla de la presidencia del Congreso, o sea, el Congreso, el que sea el presidente del Congreso, y ahí entra, pues puede ser el de los senadores o puede ser el. ¿Pero cuál es el presidente del Congreso? Ese cargo no existe. Bueno, así lo dice la presidencia del Congreso. Porque hay un presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y hay un presidente del Senado. Dice, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, se asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. A ver, en ese momento. Sí, la presidencia del Congreso, cuando las 2 cámaras sesionan en una sola asamblea, como es el caso de cuando se abre el periodo de sesiones. ¿Estás hablando de la comisión permanente? No, del Congreso de la Unión, Eduardo. Cuando se reúnen las 2 cámaras en una sola sesión, la preside el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero eso es una vez al año. El 1 de septiembre. Entonces tú estás aventurándote a decir que por la reunión de una vez al año. No lo estoy aventurando. Ahorita estoy el fundamento. Está mal redactado el texto porque son unos burros. ¿Tú que los quieres defender? A ver, Mónica. Aquí hay un tema importantísimo que es la forma del régimen. El régimen es presidencial, no semipresidencial. Así de fácil. Si se pretendiera hacer un régimen semipresidencial, pues de una vez un cambio constitucional y tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno.
que esa es la única forma en la que la revocación de mandato puede funcionar, porque ya vámonos a un garantiza sistema parlamentario y al diablo con este fallido sistema mexicano que no ha funcionado. Me encantaría. No ha funcionado desde 1824, cuando ya se consolidó la República. A mí me encantaría, y la reforma que quiso hacer Beltrones en el año 2009, que fue una reforma política. ¿Quién es Beltrones? Bueno, ahorita. La política es cruel, ya ni quien se acuerde de todos estos. Pero fue interesante porque eran todas las R's, la reconducción presupuestal, la revocación de mandato. No más que no tuvieron ganas de hacerlo, Mónica. Sí. Exacto, nunca se pudo transitar. A ver, no podemos olvidar que todas las acciones que realiza el presidente de la República las hace con un altísimo contenido político, pensando en él. Y para mí esta acción que él emprendió era solo para saber, a 2 años de la elección del 2024, cuál era el músculo del que disponía para seguir operando hasta la elección correspondiente. Vamos a ver cuánta gente, a ver si no llega nomás el 8% a esa también. Es posible, y entonces va a salir mal el evento y por supuesto la consulta. No, él va a decir que salió muy bien, como dijo de la consulta del domingo pasado. Para concluir, Eduardo, tampoco se va a poder comprar espacios publicitarios en medios de comunicación para difundir a favor o en contra, y también no va a haber la difusión de la propaganda gubernamental. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.